Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio hablaremos de algunos posibles Black Swans que podrían generar grandes impactos en estos tiempos de transformación global, donde la globalización, como la conocemos desde la caída del muro de Berlín, desapareció y estamos viviendo un periodo de reconfiguración de las cadenas de valor con sistemas de producción regional y alianzas entre grupos de países. Hola Guillermo, ¿qué tal todo? Hola Julián, muy bien, un saludo muy especial para toda la audiencia de Scale. Bueno Guillermo, empecemos con lo básico, ya ahorita contamos un poco más del episodio. ¿Qué es un Black Swan? Julián, un Black Swan es en general un evento muy poco probable que en general no tenemos en la mente y cuando ocurre tiene un impacto significativo en la humanidad o en la economía. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? De la idea de cuando uno piensa en un cisne, uno piensa que todos los cisnes son blancos. Pero de repente encontraron uno y pues esa afirmación de todos los cisnes son blancos, pues queda destruida al aparecer un solo evento que cambia esa hipótesis inicial. Entonces se necesita solo un evento para cambiar un paradigma dominante, por eso los Black Swans son supremamente interesantes. Bueno, entonces hoy tendremos precisamente una sesión de estas que se hacen en muchas empresas y que muchos de nuestros oyentes probablemente ya la vienen viviendo desde octubre, algunos de pronto desde principios del segundo semestre, y es, nosotros hablamos de inversiones en nuestro podcast, hablamos de posibles megatendencias que pueden generar una dinámica de cambio en el mundo, y pues hoy acudiendo a estas herramientas de pensamiento estratégico, vamos a utilizar un reporte reciente que generó el Saxo Bank, en el cual se publicaron 10 escenarios poco probables para el 2023, y que pues bueno, cuando los vayamos desarrollando cada uno, iremos nosotros poniendo nuestra opinión de qué tan probable o qué tan poco probable puede ser que llegue a pasar y pues y eventualmente qué implicaciones tendría esto para el mercado. Entonces, recuerden nuestro podcast y este escenario, esta conversación, este escenario donde compartimos información, no pretende dar recomendaciones de inversión y dado que hoy vamos a hablar de escenarios posibles poco probables, pues queremos hacerle mucho énfasis a nuestro oyente, que pues es parte de esta divulgación que nosotros tratamos de tener para ver él con mente muy abierta a lo que pasa en los mercados. Y bueno, Guillermo, pues es que además está cambiando mucho todo. El Saxo Bank habla en su reporte, hace mucho énfasis en algo muy fuerte y es 2023, una guerra económica. ¿Cómo podríamos expresar esto con mayor claridad y contexto? ¿Qué significa una guerra económica? El tema de Black Swans y por qué ese ejercicio que tú describes estratégicamente es muy importante. Hay dos problemas con las probabilidades. Nosotros siempre cuando analizamos un escenario queremos asignar probabilidades y ese es como el trabajo que en general se hace en el pensamiento estratégico. Pero hay algo antes, que es definir bien los escenarios. Por ejemplo, yo sé que una moneda tiene cara y sello, luego sé exactamente que tiene esas dos posibilidades, cara y sello, pero muchas veces estamos en circunstancias que no sabemos cuáles son esos eventos, si es cara, sello, si hay un estado intermedio. La economía mundial es así. Entonces, en este ejercicio hay dos cosas. Uno, que Saxo One haya encontrado realmente cuáles son los escenarios bien. Y dos, asignarle las probabilidades. Entonces, vamos a discutir esos 10 escenarios, que es lo que ellos piensan, nosotros tenemos otro en mente, y con eso tratamos tanto de definir cuál sería el escenario como cuáles pueden ser sus posibilidades. Sí, a mí creo que este es un ejercicio que me encanta, siempre me ha gustado y creo yo que puede dar mucho valor en esto porque pues además, y otro concepto que creo que vale la pena como en este espacio introductorio que plantea el Saxo Bank, por cierto, vamos a publicar en la descripción de este episodio, podrán encontrar el link para ir directamente a este reporte que generó esta entidad. Y pues parte del título pues lleva también 2023 guerra económica. Entonces, definamos un poquito de esto, pues también para tratar de aterrizarlo, porque no necesariamente hace referencia a una economía en una situación bélica, en un conflicto bélico. Pues Guillermo, hablemos un poquito más de esto y ya nos vamos de frente a los escenarios que queremos tocar el día de hoy. Guerra económica significa que tenemos que ser proteccionistas. Guerra económica significa que un pedazo del mundo no se habla con el otro pedazo del mundo porque estratégicamente no quiere compartir ningún tipo de propiedad intelectual. Un pedazo del mundo quiere tener unas alianzas de comercio internacional para asegurar
ciertas cadenas de valor y de suministro de energía, el otro pedazo del mundo está tratando de hacer eso. Entonces, el mundo está en un pulso. En nuestra tesis, ese no es un black swan desde nuestra óptica, eso está pasando. Eso está sucediendo desde hace rato. Eso está sucediendo puntualmente desde el 2014. Entonces, estamos viendo una extensión de eso. Estamos en medio de una guerra fría y esa guerra fría es entre Estados Unidos y China. Y digamos que el partner junior de China es Rusia. Entonces, eso va a continuar, van a formarse otras alianzas y ese escenario es supremamente probable. Bueno, y para tener un ejemplo de esto, cómo se ve reflejado en la realidad, pues lo hemos hablado ya en episodios anteriores, que es el CHIPS Act o esta inversión masiva y gigantesca que está teniendo el gobierno de Estados Unidos para producir en los próximos 5 años la mayoría de los chips en territorio americano y ya no depender de la producción desde Asia. Y bueno, y también lo estamos viendo y lo vamos a hablar un poquito más en detalle, pues el incremento también en la inversión militar y en defensa que está teniendo Europa, que también es algo importante que refleja un poco esto. De hecho, todo este podcast de Game Changers está diseñado en esa premisa de que estamos en una guerra económica. Y cuando uno está en una guerra económica, uno compite por tecnología, compite por recursos naturales y compite por una moneda de reserva. Y toda nuestra tesis de inversión está fundamentada en ese hecho. Luego, es algo que vemos muchísima probabilidad. Listo, Guillermo. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar los escenarios que escogimos para esta edición del podcast y vamos a tratar de jugar un poco con nuestra visión y lo que creemos que puede ser más probable o menos probable. Entonces, el primero es que a partir de toda esta situación que se está dando en el mundo, en donde no hay suficiente generación de energía eléctrica o que en algunos países o para algunos sectores puede ser demasiado costoso generarla, pues se crea alguna especie de proyecto Manhattan, así como cuando en aquella época de la Segunda Guerra Mundial que armó un grupo, una coalición de científicos para crear la bomba atómica, pues se habla ahorita que también así un grupo de grandes empresarios industriales, pues junten muchísimo dinero, hablan de billones de dólares para hacer investigación y desarrollo en la generación de energía eléctrica. ¿Cómo lo ve? Lo veo que va a pasar y la economía mundial, o sea, la energía, la demanda por energía es sinónimo de progreso. Cuando una sociedad, cuando una civilización demanda más energía, quiere decir que está avanzando, está progresando. Ahora, tiene que demandar esa energía de una manera que no amenace su propia existencia, que está haciendo el cuello de botella. Entonces, ¿cómo podemos seguir demandando esa energía sin contaminar? ¿Cómo podemos asegurar esa demanda por energía? Porque es que el país que logre proveer esa energía es el que está llamado a dominar. Luego es algo que quiere China, es algo que quiere Estados Unidos, es algo que necesita Japón, es algo que necesita Corea y es algo que necesita India. Estados Unidos está tomando el liderazgo en términos de ser más pragmático. O sea, ya tiene independencia energética desde el punto de vista de gas de esquisto, está viendo nuclear cómo lo puede readaptar y se empieza a hablar de la energía nuclear modular. Europa está en un intríngulis, Japón está también viendo cómo puede usar la energía nuclear. Luego, sí, el tema de energía es supremamente importante. Yo me acuerdo las palabras de un profesor en Zúrich, que usualmente uno dice la necesidad de la madre de la innovación, pero viene la otra cara de la moneda. No de la necesidad uno crea un instituto como el CERN o crea la NASA, necesita recursos, necesita visión, y eso es lo que va a pasar en Estados Unidos y probablemente en Japón y Europa. Sí, pues es que inclusive datos que entrega el reporte, pues habla de que inclusive el consumo de energía eléctrica de los data centers en el mundo pues, podría llegar a consumir el 20% de la necesidad energética que se tiene a nivel global. Pues eso ya es muy grande y pues sabemos que los data centers están creciendo considerablemente, así como crece la inteligencia artificial. Y bueno, ahí se ve que podría haber una oportunidad interesante en empresas asociadas a la transmisión, al almacenamiento y pues que estén vinculadas con algún eventual escenario de estos de inversión masiva. Ahora, hay llamémoslo así, como un Black Swan anidado a eso, que así como está esa competencia tecnológica por energía, también van a empezar a salir nuevos paradigmas sociales que dicen, no, consumir energía es malo, lo que necesitamos no consumir energía, y empiezan a tener como cierta relevancia y cierto poder, como es un discurso que puede estar pasando en algunos lugares de Latinoamérica. Entonces, las transformaciones pasan en las dos direcciones. Entonces, yo veo que el Black Swan más importante va a ser en términos sociales, porque ese tipo de ideologías van a crear inestabilidad social, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, muy bien, Guillermo. Entonces,
Este lo podemos entonces calificar con que vemos que tiene una buena probabilidad de que pase en los próximos años. Está pasando. Perfecto, listo. Bueno, vamos al siguiente escenario. El oro se dispara, el precio del oro, de la onza del oro se dispara a los $3.000 y esto está muy basado en la necesidad de los grandes capitales de protegerse ante la inflación que los bancos centrales no logran controlar. ¿Usted cómo ve eso? Porque está muy asociado a que asume este escenario que la inflación se queda alta y no baja. Sí, yo creo que esa es la primera suposición. Y a mí lo que me cuesta un poquito creer en ese escenario es que en el 2020 todo el mundo era escéptico de la inflación. Uno hablaba de la palabra inflación y hacía ridículo. Va a venir inflación, nada, porque todos los datos eran inflacionarios, tasas de interés negativas. Y hoy la opinión de todo el mundo es que la inflación es persistente y no hay cómo bajarla. ¿Sí? Que la inflación llegó para quedarse y no hay cómo hacerlo. Y la misma Fed lo dice. Nosotros hemos mostrado estadísticamente que siempre que hay unos regímenes inflacionarios de una década, también hay unos transientes. ¿Qué es un transiente? Hay unas oscilaciones, hay unas fluctuaciones. Nosotros pensamos, hoy la inflación en Estados Unidos está del orden de 7,8%, puede bajar al 4%. Y eso no es consistente con un rally en el oro. Entonces, la pregunta es, ¿el oro es atractivo cuando hay una potencial guerra, ¿no? Cuando hay una desconfianza en el mundo, el oro es atractivo. Pero el oro no es atractivo cuando hay una revolución tecnológica, porque cuando hay una revolución tecnológica, pues hay donde crear crecimiento. Y si hay crecimiento y si no hay estagnación, pues el oro no es la mejor alternativa. O sea, los 70, que fue el bull market del oro, había estagnación. Hay unas personas que piensan que estamos en estagnación. Nuestra tesis es que con la reconfiguración de las cadenas de valor viene productividad. Y si viene productividad, eso es más un dólar fuerte que un oro fuerte. Desde nuestra óptica, el Black Swan va a ser un dólar supremamente fuerte. Tal vez el oro se quede ahí flat, pero el Black Swan está haciendo el dólar. Y creo que no está en el reporte, bueno, está indirectamente en el reporte Saxo, pero por ahora no. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Guillermo, y solamente porque usamos un término que puede ser desconocido para muchos de nuestros oyentes, clarifiquemos qué es estagnación, como un paréntesis y seguimos. Creo que hice una traducción a la ligera, creo que la traducción correcta es estancamiento. ¿Sí? Entonces, el estancamiento económico. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este escenario, nuestro comentario es, ya se está dando una fortaleza muy grande del dólar, que todavía falta saber cuánto más va a seguir fortaleciéndose el dólar, y no se ve que vaya a haber una subida fuerte en el oro, no lo vemos como tan claro dado los indicadores que se ven a futuro de una eventual inflación cediendo terreno, ¿no? Exactamente. Listo. Vamos con el próximo escenario. Este es un escenario que tiene que ver con Europa, bastante importante, eh, pues dado todo, todo lo que ha pasado en el 2022, pues centrado en este continente, y es Europa ya ha anunciado el incremento, o ya lo está haciendo, el incremento en la inversión y en el gasto en defensa y en armamento y en seguridad. Y lo que se dice es que inclusive podrían llegar los países de la Unión Europea a verse forzados a unificar sus ejércitos, a unificar sus sistemas de defensa. Esto pues obviamente llevará... bueno, perdón, porque me faltaba una cosa. Y esto se ve forzado porque pues Estados Unidos no necesariamente está actuando como policía del mundo como lo ha hecho en el pasado, movilizando fuerzas armadas. Esto pues eventualmente podría traer un impacto en el mercado en donde pues las empresas de defensa europeas se pueden ver beneficiadas y valorizadas. ¿Cómo lo ve usted ahí? Juli, a mí me encantan los mapas. ¿Sí? Y cuando uno ve la evolución de los mapas del continente europeo,
es una cosa de locos. O sea, Europa siempre ha sido tremendamente fragmentada. Y digamos que ese fue el único experimento histórico que trató de crear ese imaginario social del siglo XX, que es la Unión Europea, pero sigue estando fragmentada por dentro. Entonces, sí hay un enemigo. Europa tiene un enemigo gigante que se llama Rusia y tiene otro enemigo tal vez más disimulado que está relacionado con el Islam extremo y está muy cerca a las fronteras de Europa. Entonces, Europa está bajo amenaza, pero la solución de Europa en la unificación está siendo complicada, porque cada país necesita poder tener su independencia, tanto militar como fiscal. Entonces, tratando de coincidir en algunas cosas con los Saxo Bank, yo creo que el Black Swan está siendo más Alemania. O sea, Alemania va a volver a tener un ejército funcional que va a ser tal vez el más competitivo de la región. Y eso no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía una prohibición. Y eso mismo que pasa con Alemania va para Japón. Japón tiene la necesidad de armarse tremendamente porque tiene la amenaza de China. Entonces, las prohibiciones de la Segunda Guerra Mundial, como nació el mundo después de 1945, que es la prohibición a un ejército o prohibición al armamento nuclear en Alemania y Japón, tal vez ya esté fuera de contexto y lo que viene es un gasto militar, sobre todo en Alemania y Japón. Hay otras cosas interesantes que es Polonia. ¿Sí? Polonia en medio de eso también tiene una necesidad tanto de gasto militar como de desarrollo. Entonces van a haber otros protagonistas en Europa Oriental que tienen una necesidad de crecer y si crecen, cada vez la amenaza rusa va a ser menor, porque el juego al final se gana con la billetera, el juego de la guerra se gana con el progreso. El bloque que más progresa termina ganando la guerra. Entonces, en Europa van a existir oportunidades interesantes, pero más que un solo ejército, nuestra tesis es más que de alguna manera el poderío militar de Alemania está resucitando. Bueno, súper interesante, pero entonces de alguna manera coincidimos, solamente que hacemos como ese énfasis en que Alemania es ese como gran líder y bueno, y Polonia, eso también es un tema interesante. Bueno, vamos al siguiente escenario. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos haciendo una revisión de un reporte del Saxo Bank en donde publicaron 10 escenarios posibles, poco probables para el 2023. Nosotros estamos haciendo una revisión de algunos de los que escogimos y pues pretendiendo generar una discusión al respecto porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que plantea este reporte. Entonces, vamos para el siguiente escenario, que es, plantea que los países de la OPEC Plus, que básicamente pues son todos los países que los grandes productores de petróleo del mundo, y me pareció interesante este término China-India, que básicamente es China con India, deciden retirarse del Fondo Monetario Internacional y acuerdan crear una nueva moneda de reserva. Este puede ser un tema bien interesante y pues hoy en día ya vemos mucha tensión entre Arabia Saudita y Estados Unidos y Arabia Saudita muy cercano a China e inclusive haciendo transacciones en yuanes chinos. ¿Cómo lo ve, Guillermo? Lo más interesante de esos Black Swans, de ese tipo de análisis, es que le hace ver a uno nuevas tendencias, ¿no? Que se están armando nuevas tendencias y la verdad sí están haciendo otro bloque. Están haciendo otro bloque en el Índico. O sea, el protagonista no es el Pacífico y es el Índico. Entonces, desde ese punto de vista, la idea de China e India tiene sentido. Ahora, geopolíticamente, India y China son competidores. Militarmente, ellos están compitiendo. Entonces, es muy difícil que exista una alianza desde el punto de vista militar. Ahora, desde el punto de vista energético, siendo pragmáticos para India, tiene todo el sentido. Y que Arabia Saudita también esté como alineándose con los BRICS, por decirlo de alguna manera, le da un poder a ese bloque. Ahora, para que realmente ese bloque sea una alternativa al dólar, tiene que ser porque el dólar es tremendamente fuerte, que dio tanto estrés, que presionó tanto, casi a un jaque mate, que tuvo que hacer que se cree un nuevo Plaza Core en el mundo, que eso fue lo que pasó en 1985. O sea, el Plaza Core aparece después de que hubo un rally en el dólar ni el tremendo. Entonces, esa es como la segunda parte. O sea, ese acuerdo, ese nuevo Plaza Core, por decirlo de alguna manera, va a pasar, pero va a pasar después de un dólar muy fuerte que crea esa tensión y crea todos los incentivos para que todo se coordine. Entonces, yo lo veo posible, pero lo veo que para que eso pase tiene que haber un dólar supremamente fuerte. Bueno, y precisamente vamos a continuar hablando del dólar fuerte porque el siguiente escenario es, pues Japón ha sufrido mucho con este dólar fuerte
y pues el Banco de Japón, por las medidas como las ha tomado, pues al final el yen japonés se ha devaluado este año considerablemente. Y el escenario que plantea el Saxo Bank, pues es que en 2023 se sigue devaluando el yen japonés y buscan la manera de fijarlo en 200 yenes por dólar, con unas reformas y con un reseteo muy fuerte del sistema financiero japonés. Parece ser que puede haber algo interesante para observar ahí en Japón, pero ¿qué más podemos ver al respecto? Yo veo eso un escenario muy probable, lo veo es más como un super trade. Japón es un super trade. Japón, acciones, es un super trade. ¿Por qué? Porque es que ya hay una devaluación, luego se está haciendo más competitivo. Japón tiene una ventaja manufacturera muy grande, tiene incentivos también fiscales y militares para hacer que esa ventaja manufacturera se amplíe. Y si llega a pasar ese escenario de un yen contra el dólar a 200, pues es una evaluación aún más profunda. Luego hace que esas empresas sean aún más competitivas. ¿Sí? Luego hay una ventaja gigante. Y ese escenario es un poquito inconsistente con un oro fuerte. Entonces, es el Black Swan del dólar. Y es un Black Swan del dólar llevado de la mano de Japón. Tiene todo el sentido también porque Japón es un importador neto de energía en un mundo que está compitiendo por la energía. Japón va a depender de esa energía por parte de Estados Unidos y tal vez Qatar. Entonces, eso sigue implicando un yen débil y un dólar fuerte. Entonces, como que hay varios caminos que está conduciendo hacia Roma y Roma en este caso es el dólar. Bueno, pues sí, gran parte de lo que se ha visto en estos escenarios pues va muy encaminado a la hegemonía de Estados Unidos y obviamente pues la moneda de reserva, el dólar. Y bueno, el último, Guillermo, que tenemos de los escenarios que seleccionamos de estos 10 seleccionamos, si no estoy mal, este va a ser el sexto, pues es que ya salió con el tema de los Panama Papers. Pues a nivel mundial hubo un escándalo porque pues muchas figuras públicas, grandes empresas, pues hacían cierto tipo de gestión de sus activos en territorios llamados paraísos fiscales, con los cuales pues tienen estrategias y no, con los cuales no pagan necesariamente todos los impuestos que deberían pagar si el dinero estuviera en el país de origen. Y dada la competencia que se está dando a nivel global, la necesidad que están teniendo los países de trabajar en sus procesos de seguridad nacional, en reconfiguración de las cadenas de valor, lo que se plantea es que en este escenario del Saxo Bank, los países de la OCDE generen algún tipo de regulación o algún tipo de exigencia a los países que tienen paraísos fiscales que aún no tienen un tratamiento como lo que le pasó a Panamá con los Panama Papers, para que empiecen a ser más transparentes las inversiones de sus ciudadanos. Se dice que anualmente los países dejan de recibir entre 500 y 600 billones de dólares por el no pago de estos impuestos. Y la consecuencia más grande que plantea este escenario es que la inversión en private equity se vería afectada. ¿Cómo lo ve? La persecución tributaria va a ser una realidad, ¿sí? Porque los estados tienen un gasto fiscal más grande y es algo que, que van a necesitar. Ahora, lo que a mí me cuesta creer es que la OSD tenga ese poder. ¿Sí? Porque ya estamos describiendo que hay un bloque que se está armando entre China e India y está buscando ser una alternativa. Entonces, para uno poder poner una medida como esa necesita un nivel de coordinación. Estados Unidos puede tener un leverage sobre Europa, pero realmente ya no va a ser tan grande. Entonces, luego hay un vacío. ¿Sí? En un mundo multipolar es muy difícil crear una medida como esa, pero sí va a haber una persecución tributaria. Eso nada que hacer porque todos los estados están buscando el dinero que necesitan para ese proyecto Manhattan que se describió para el gasto militar y también para el gasto social. Entonces, es ese dilema, ¿no? Bueno, interesante, interesante. Y con este ejercicio que hacemos, bueno, interesante, interesante. Y con este ejercicio que hacemos en este episodio de nuestro podcast y pues de cara al 2023 y acudiendo a las diferentes herramientas pues y de trabajo y de pensamiento estratégico, pues quisimos hacer una revisión de estos escenarios. Hay muchos otros bancos y empresas que pueden estar generando otros escenarios, pero estos tienen que ver mucho con geopolítica, tienen que ver mucho con la economía global y bueno, puede ser muy interesante observarlos para estarlo considerando las diferentes ideas de inversión que puedan salir a futuro y bueno, pues al final cada quien toma sus mejores decisiones a partir de la información que puede recibir. Guillermo, ¿algún mensaje final de este episodio?
yo siento que el Black Swan más importante, o sea, tal vez lo más impensable en este instante es que el dólar se fortalezca mucho más, porque el sentimiento es que ya subió mucho, que viene una corrección, cuando uno escucha a Ray Dalio que es inminente que China va a sobrepasar a Estados Unidos, o sea, hay como una narrativa supremamente dominante de que viene una corrección en el dólar, pero cuando uno mira la estructura del aparato productivo, cuando uno mira la estructura de la energía, el dólar sigue siendo el rey, ¿sí? Y sigue siendo el rey tal vez por un año o por 2 años. Entonces, esas transiciones geopolíticas no pasan rápidamente y yo creo que aún estamos del lado, la balanza está del lado de Estados Unidos. Esto no es un espacio de recomendaciones de inversión ni de asesoría financiera, pues compartimos nuestras ideas y pues bueno, ya cada quien podrá juzgar y tomar sus decisiones a partir de su propia investigación. Y bueno, le damos entonces gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn, @ScaleInvest, contactarnos a través de scale.macrovise.co y dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.